El pueblo de San Rafael del Monte amaneció envuelto en una fina niebla y un silencio doloroso. Las calles de tierra rojiza aún estaban húmedas por el rocío matutino, y solo unos pocos vecinos comenzaban a abrir las ventanas, mientras el olor a leña quemada emanaba de las chimeneas. Pero este sería un día diferente, un día inolvidable. Doña Estela, con el pelo recogido en un moño apretado y el rostro endurecido por años de amargura, abrió brutalmente la puerta de la casa. Sin decir palabra, empujó a Mateo con ambas manos, haciéndolo tropezar y caer de rodillas en el suelo de piedra. El niño aferraba un bulto atado con un paño viejo contra el pecho. Dentro, un trozo de pan duro, una camisa de algodón desgastada y un cuaderno amarillento con dibujos que hacía por las noches, intentando no olvidar a sus padres. «Ya no eres mi problema, fuera de aquí», gritó Estela con firmeza, mientras los vecinos se reunían discretamente tras las cortinas, observando sin intervenir. El niño se arrodilló unos segundos sin saber si era real. Tenía los ojos llorosos, la cara sucia y el corazón le dolía con algo que ningún niño debería sentir jamás. Rechazo. No el rechazo de una desconocida, sino de alguien a quien una vez llamó madrastra, intentando creer que sería de la familia. Miró a su alrededor. Ninguna mano se acercó. Ningún adulto intervino. Incluso la señora Dolores, que siempre le daba dulces a escondidas, apartó la mirada con tristeza. Con pasos lentos y pesados, Mateo empezó a caminar por la calle principal del pueblo. El polvo se levantaba bajo sus pies descalzos. El cielo parecía derrumbarse con él. Un perro ladró a lo lejos, un sonido común, pero esa mañana todo parecía fuera de lugar. Cada casa que pasaba traía consigo un recuerdo. La tiendecita donde compraba pan con su padre, el banco de madera donde aprendió a atarse los zapatos, el árbol bajo el que su madre solía acostarlo cuando era bebé. Cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas, pero aún así cayeron, no por dolor físico, sino por abandono, por injusticia, por soledad. Fue entonces cuando vio la capilla, sencilla, con una cruz de madera al frente y paredes cubiertas de hiedra. La campana, aún silenciosa, parecía esperar ese momento. Mateo entró lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. El altar estaba vacío, pero una vela aún ardía junto a la imagen de San José, el mismo santo que, según su padre, era el protector de los niños olvidados. Mateo se arrodilló ante la imagen, cerró los ojos, y en un susurro entrecortado dijo: «Señor, no me abandones, me mostre quién soy, porque ja non sei máis». Esa oración flotando en el aire de la capilla vacía no fue escuchada por nadie, pero algo cambió, una presencia sutil, casi imperceptible, envolvió el espacio. La fe, incluso la fe infantil, se había activado como un grito silencioso que toca el cielo. Afuera, el pueblo volvió a la rutina. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ese niño nacía un fuego, una llama aún tímida pero imposible de extinguir. Era la semilla de algo que ningún sufrimiento podría sofocar, un propósito. Nadie allí lo sabía, pero ese mismo camino de tierra que lo vio partir con lágrimas en los ojos, un día vería regresar sus pasos firmes, justos y cargados de la autoridad que solo el tiempo, el dolor y la verdadera fe pueden otorgar. Y fue allí, en ese momento de silencio, que el destino de todo un pueblo empezó a cambiar. Todo por culpa de un niño que fue rechazado, pero no por el cielo. Mateo salió de la capilla, con los ojos aún rojos, pero con una expresión más decidida. No sabía a dónde ir ni qué haría ese día. Solo sentía que no podía regresar. El olor de la mañana húmeda, mezclado con arcilla fresca,
le entró por la nariz como un cruel recordatorio de que la vida que conocía había terminado. Caminaba despacio, sin rumbo, aferrado con fuerza al paño que contenía sus pocas pertenencias. Las casas del pueblo pasaban como sombras, y los rostros que antes le habían parecido familiares ahora se escondían tras las cortinas ondeantes o las puertas entreabiertas. Las mujeres que lavaban la ropa en la tinaja común susurraban entre sí: «Es el hijo de Salvador. Dicen que su madrastra lo echó por la comida». Eran frases entrecortadas, amortiguadas por el miedo a involucrarse. Ninguna se levantó. Ninguna le ofreció un plato de comida, una palabra de aliento, un refugio. El miedo al escándalo, al juicio, ajeno y sobre todo a la furia de doña Estela, era más fuerte que la compasión. Mateo pasó por la casa de la señora Maricela, quien una vez le había cosido una camisa. Ella lo observaba desde el balcón, con un rosario entre los dedos. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante, pero en lugar de llamarlo, apartó la mirada y entró. Ese gesto dolió más que ser expulsado. El niño no quería limosna, solo quería que alguien viera el dolor en su rostro y dijera: «Aquí estoy». Mas, adelante, el panadero Julián salió por la puerta trasera de su panadería con una cesta de pan caliente. Al ver a Mateo, dudó un momento. La mirada del niño se cruzó con la suya, esperanzada. Julián ajustó la cesta en sus brazos y, como si no viera nada, continuó calle abajo. Su cobardía se hizo evidente en el silencio que dejó atrás. Temía que, al ayudar al niño, Estela dejara de comprar sus productos. El negocio era frágil, el pueblo era pequeño y su reputación aún más pequeña. Mateo siguió caminando. Tenía el estómago revuelto no solo de hambre, sino de abandono. Un perro flaco y cojo se acercó y empezó a seguirlo. Era el mismo al que solía alimentar con sobras. «Hola, pillo. Al menos tú no me dejas solo», murmuró. El perro meneó la cola como si comprendiera. En ese momento, ese animal rechazado era la única presencia viva que no lo juzgaba. La campana de la capilla sonó. Su sonido resonó por las montañas, como un recordatorio divino de que un ciclo había terminado. Ya no había hogar, ni familia, ni protección. Pero algo en su interior empezó a cambiar. El dolor del rechazo se mezcló con una fuerza silenciosa, difícil de identificar, pero nacida en corazones que habían sufrido más de lo que merecían. Era como si Dios susurrara desde dentro diciendo: «Estoy observando». En su pequeña alma de 8 años, Mateo desconocía la justicia divina, pero ya presentía una fuerza superior que lo velaba todo. Y aunque los rostros se ocultaban, el cielo permanecía abierto. Quizás, pensó, todo esto sucedía por una razón que aún no entendía. Aceleró el paso, pero miraba hacia atrás de vez en cuando, como quien busca algo cuyo nombre desconoce. Quizás una oportunidad, quizás una mano, quizás solo una mirada. ¿Alguna vez te has sentido invisible ante el dolor? ¿Alguna vez has caminado por calles donde todos te veían, pero nadie te veía realmente? Hay dolores que no gritan, sino que pesan como piedras en el pecho, y a menudo son estos dolores los que abren camino a milagros silenciosos, porque el cielo no olvida a los olvidados, y cuando nadie más cree, es cuando Dios comienza a escribir una nueva historia. Eso fue exactamente lo que le pasó a Mateo, porque en ese momento un par de ojos bondadosos lo observaban desde lejos, y esa mirada, aunque silenciosa, lo cambiaría todo. La sombra del gran árbol cerca del viejo pozo parecía el único refugio posible a esa hora de la tarde. Mateo, con las rodillas sucias y la mirada cansada, se apoyó en el grueso tronco y
Dejó caer al suelo la tela con sus pocas pertenencias. Ya no había lágrimas, solo el peso seco del rechazo quemándole por dentro. El sol descendía lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el dolor silencioso que llevaba en el pecho. Era como si todo el mundo estuviera en paz, excepto él. Fue en ese momento que don Ernesto pasó por allí, regresando del campo con la cara cubierta de polvo y el sombrero de paja desgastado. Aminoró el paso al ver al niño encorvado. Había algo en esa mirada perdida que lo detuvo. Se acercó con calma y su voz ronca y firme rompió el silencio. —¿Tienes sed, amigo? Mateo levantó la vista lentamente, vacilante. No respondió, solo asintió. Don Ernesto sacó de su morral de cuero una botellita de agua fresca y un trozo de pan envuelto en tela. —Vamos, esto calma el cuerpo y el corazón también —dijo, extendiendo los artículos sin esperar respuesta. El muchacho aceptó con manos temblorosas, murmurando un «gracias» casi inaudible. Don Ernesto se sentó a su lado, se quitó el sombrero y se rascó la barba canosa. Observó el campo durante unos segundos, como si escuchara los pensamientos del otro. «¿Y tu familia?», preguntó. Mateo dudó. Tragó saliva con dificultad antes de responder. «Mi mamá murió cuando yo era pequeña. Mi papá también. Me quedé con mi madrastra. Pero hoy me dijo que ya no era su problema». El viejo granjero bajó la cabeza, pensativo. Respiró hondo antes de decir: «Quizás fuiste rechazado por los hombres, pero nunca por Dios. La vida tiene caminos torcidos, Mateo, pero a veces es en esos caminos donde Él construye los destinos más hermosos». El niño lo miró como si oyera algo nuevo. Palabras como destino y justicia aún le parecían lejanas para su edad, pero esa voz firme y acogedora parecía tener sentido. Don Ernesto se levantó, se secó las manos en los pantalones y dijo con naturalidad: «Vamos, mi casa no es lujosa, pero tiene sopa caliente y una cama de paja donde puedes cobijarte». Mateo dudó un momento. No quería ser una carga, no quería ser la causa de más suspiros profundos. Pero don Ernesto terminó: «No te estoy haciendo un favor, solo te estoy devolviendo el favor por algo que alguien una vez hizo por mí». Y así, esa noche, Mateo durmió tranquilo por primera vez desde que perdió a sus padres. La casita de don Ernesto estaba en lo alto del campo, entre maizales y un gallinero que hacía ruido desde la madrugada. Sencilla, con suelo de barro batido, paredes de adobe y una estufa de leña siempre encendida. En los días siguientes, don Ernesto lo puso a trabajar en el campo. Mateo cargaba canastas, limpiaba herramientas y escuchaba historias de cuando los campos eran más fértiles y la fe de la gente más fuerte. Pero el viejo granjero pronto notó algo inusual. «¿Sabes cuánto vale este saco de frijoles si lo vendemos a 3 pesos el kilo?», preguntó un día, haciendo una prueba. Mateo respondió sin pensar: «217 pesos, don». Ernesto permaneció en silencio. «¿Y si el vecino quiere intercambiar 2 bolsas de arroz, vale la pena el intercambio?». Mateo pensó unos segundos, hizo unos cálculos rápidos con palos en el suelo y dijo: «No, su arroz es más ligero. Vamos a perder». Fue entonces cuando don Ernesto miró al cielo y murmuró: «Este chico no solo es trabajador, es brillante». Y allí, entre azadas y semilleros, nació un sueño silencioso. El campo le había dado cobijo, pero la justicia empezó a germinar en su corazón como una semilla que el mismo cielo había plantado. Las noches en el campo eran frías, silenciosas y largas. La pequeña casa de don Ernesto, hecha de barro y madera, apenas ofrecía protección contra los vientos que soplaban desde las altas montañas.
Pero incluso en las noches más frías había un rincón donde ocurría algo extraordinario. Mientras el mundo dormía y los grillos creaban un canto monótono y sereno bajo la pálida luna, Mateo encendía una vela fina en un trozo de madera y se sumergía en un mundo que nadie más podía ver. Don Ernesto, a pesar de tener poco, había tenido un gesto que lo cambiaría todo. Una tarde, al volver del mercado, trajo 2 libros en su mochila con las tapas desgastadas y las páginas amarillentas. Un primo mío que es profesor me los vendió baratos. Pensé que te podrían gustar, dijo, colocando los libros sobre la mesa. Mateo los miró como si viera un tesoro. Uno trataba sobre antiguas leyes mexicanas, el otro un libro de cuentos y oraciones. Ningún juguete, ningún regalo en toda su vida le había causado tanta emoción. A partir de esa noche, creó un ritual silencioso. Esperaba a que don Ernesto se durmiera, apagaba el fuego de la estufa y encendía la vela con cuidado, protegiendo la llama con las manos. Se tumbaba en el frío suelo de tierra con los libros abiertos y leía en voz baja, como si conversara con las palabras. Fue allí, en ese humilde rincón, donde aprendió a pensar, a cuestionar, a comprender el mundo que existía más allá de los límites del pueblo. Sus ojos brillaban al memorizar artículos de ley, comprender historias de personas que enfrentaron injusticias y absorber oraciones como semillas en la tierra fértil de la fe. La justicia comienza cuando tienes el coraje de escuchar lo que otros ignoran, se repetía, como si esas frases lo prepararan para algo mayor. Don Ernesto sabía lo que pasaba, incluso sin decir nada. Una mañana, al ver que la vela aún tenía un poco de cera y los libros cuidadosamente colocados, dijo con calma: «Lees como quien tiene sed, Mateo, pero lo que haces no es solo leer, es prepararte». Mateo sonrió tímidamente. Sabía que esas palabras eran una verdad profunda. No podía explicar por qué, pero sentía que todo, las leyes, las historias, las oraciones, tenía un propósito, que había un plan oculto tras las noches de insomnio. Pasó el tiempo, el niño creció. Ya no era aquel huérfano asustado que mendigaba refugio, ahora era un joven de carácter fuerte, de mirada atenta, que ayudaba en campo durante el día y hablaba como un adulto. Sabía de pesos, medidas, cálculos, reglas. Y más que eso, conocía de primera mano el sentimiento de injusticia. A los 14 años, con el corazón latiendo más rápido que nunca, Mateo se acercó a don Ernesto en el porche de la casa. El anciano descansaba con un paño sobre los hombros y un vaso de agua con limón en la mano. «Don Ernesto», empezó el niño con respeto, «quiero ir a la ciudad, quiero estudiar bien». El granjero guardó silencio, miró al horizonte y respiró hondo, como si sintiera el dolor anticipado de una despedida. «Va a ser difícil. La ciudad es dura, Mateo. Allí nadie te mira a los ojos como aquí». «Lo sé, pero siento que necesito ir. No puedo explicarlo. Solo sé que hay algo esperándome allí». Don Ernesto permaneció en silencio. Contuvo las lágrimas en los ojos. Después de un rato, asintió. «Pues vete, pero llévate lo que has aprendido aquí, porque lo que hace a un hombre no es solo el estudio, sino su corazón. ¿Te imaginas lo que un simple acto de bondad puede generar? Un plato de pan, 2 libros viejos y un lugar para dormir. Con eso, el cielo ya estaba escribiendo algo que nadie allí podía ver. Y así fue. Con la mirada puesta en el futuro y los pies descalzos sobre la tierra, que Mateo se despidió del campo, rumbo a la ciudad que lo cambiaría todo. Morelia era más grande de lo que Mateo hubiera imaginado. Las calles eran anchas, los edificios parecían tocar el cielo, y el sonido constante de autos,
En pasos apresurados y vendedores ambulantes creaba un ruido que no existía en las silenciosas mañanas del campo. Al llegar, con su mochila a la espalda y la nota cuidadosamente doblada de don Ernesto en el bolsillo de la camisa, sintió que el mundo ahora era diferente y que él, una vez más, estaba solo. Pero esta vez no había dolor. Había decisión. Con el dinero que le había dado don Ernesto y unas instrucciones garabateadas en un papel, Mateo encontró una pequeña habitación en la trastienda de 1900, una panadería. El dueño, el señor Beltrán, le permitió quedarse allí a cambio de ayudar a servir mesas y limpiar la tienda durante la mañana y parte de la tarde. La habitación era sencilla: una cama estrecha, una mesa torcida y una ventana sin vidrio que dejaba entrar el constante olor a pan horneado. Pero para Mateo era un trocito de cielo, su propio espacio, su nueva oportunidad. Se despertaba antes del amanecer, se ponía el delantal y ayudaba a montar los mostradores, llevaba las bandejas, recogía los vasos y en medio del bullicio escuchaba las conversaciones de abogados, estudiantes y trabajadores que iban a tomar un café antes de ir a trabajar. Cada frase que escuchaba era como una lección improvisada. Y cuando la panadería cerraba para comer, corría a la pequeña biblioteca pública del centro. Con una tarjeta prestada por una amable señora llamada doña Luisa, quien se conmovió con su historia, recogía libros de derecho, revistas jurídicas antiguas y manuales de retórica. Leía, sentado en el suelo, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija, como si devorara palabras con un hambre deliberada. Pero no todo fue bien recibido. Muchos lo miraban con desdén. Su ropa sencilla, su acento rural y su constante silencio resultaban inquietantes. La primera vez que intentó unirse a un grupo de estudio, uno de los chicos se rió. ¿Quién eres? ¿No eres hijo de nadie? La frase hirió como un cuchillo y resonó en su cabeza durante días. Pero cuando regresó a su pequeña habitación, se sentó en la cama y releyó la nota de Ernesto. Algo cambió en su interior. Estaba escrita a mano con una letra firme y sencilla. Recuerda quién eres. Lo que el mundo no ve, Dios ya lo ha escrito. A eso se aferraba. No eran solo palabras. Era como si el viejo granjero lo abrazara a la distancia, como si le dijera: sigue adelante, no te detengas ahora. Un domingo por la tarde, mientras servía jugo de naranja a un cliente distraído, escuchó una conversación entre dos hombres trajeados que discutían un proceso de desalojo. Uno de los términos utilizados era el mismo que había leído días antes en la biblioteca. No pudo contenerse y habló tímidamente. Disculpe, pero esa cláusula solo aplica si el contrato fue registrado antes de que la ley cambiara en 1986. Los dos hombres se detuvieron. Lo miraron sorprendidos. ¿Eres estudiante de Derecho? Mateo dudó. Todavía no. Pero estoy aprendiendo, por mi cuenta. Uno de ellos sonrió intrigado. ¿Y dónde aprendiste eso? En los libros, en la biblioteca y en silencio. No dijeron nada más en ese momento, pero al día siguiente apareció un sobre en el mostrador de la panadería. Dentro había una invitación para asistir a una audiencia pública en el juzgado de la ciudad, con un permiso especial para estudiantes oyentes. Mateo leyó esto con manos temblorosas. No era una oferta de trabajo, ni un diploma, pero era una puerta. Y para alguien que siempre había vivido al margen, ser invitado ya era un milagro. El cielo comenzaba a moverse de nuevo, y todo lo que había aprendido durante las noches en vela y en el campo de la fe se pondría a prueba entre los altos edificios y las voces que a menudo intentaban silenciar a quienes venían de abajo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba solo.
Los años transcurrieron con la misma disciplina silenciosa que moldeó la infancia de Mateo. Cada noche de insomnio, cada comida compartida, cada libro prestado, todo parecía haber sido parte de una preparación invisible. A los 22 años, con un título de abogado en la mano y un corazón lleno de gratitud, Mateo no quería una oficina lujosa ni buscaba prestigio entre los poderosos. Alquiló una modesta habitación cerca del mercado municipal, por donde pasaba la gente común a diario, y colocó un sencillo cartel en la puerta: Defensoría Popular, Justicia con propósito. Fue allí donde conoció a doña Carmela, una mujer de rostro arrugado y mirada angustiada, que llegó con manos temblorosas, sosteniendo documentos y un pañuelo. Había sido desalojada de su pequeña casa, donde había vivido durante más de 30 años, por un hombre que afirmaba haber comprado el terreno sin previo aviso. «Ni siquiera sé leer. Hago pis. Lo único que sé es que me dijeron que me fuera, como si fuera un perro», dijo con la voz quebrada. Mateo escuchó con calma. Leyó cada línea del contrato. Rebuscó en archivos públicos, buscando registros antiguos, y encontró una cláusula olvidada, oculta entre páginas antiguas, que protegía a los residentes con más de 2 décadas de ocupación ininterrumpida. Era una ley antigua, ignorada por muchos, pero en ese caso específico brilló como una luz al final del túnel. En la audiencia, ante el juez, Mateo presentó sus argumentos con calma y firmeza. Su voz no era arrogante, pero transmitía algo que nadie allí podía explicar, una verdad que emanaba de su interior. Y cuando terminó de hablar, se hizo el silencio en la sala. El juez lo miró con curiosidad, cerró el expediente y dijo: «Tienes algo especial, no es solo conocimiento. Es como si supieras lo que es experimentar en primera persona lo que defiendes con tus palabras». Mateo simplemente bajó la cabeza en señal de respeto. Esa victoria no era suya. Era de doña Carmela y de todos los que sufrieron en silencio por falta de alguien que los escuchara. La noticia corrió por el barrio. Decían que había un joven abogado que no cobraba nada por defender a los humildes, viudas, ancianos, huérfanos. Empezaron a llamar a la puerta de su pequeño despacho, trayendo no solo casos, sino historias de abandono, dolor y lucha. Y Mateo los recibió como quien acoge los ecos de su propio pasado. «Señor Mateo, me dijeron que usted ayuda a los que no tienen a nadie», dijo una mujer ciega apoyada por su nieto. «Abogado, mi madre está siendo engañada por sus familiares, pero tiene miedo de reaccionar. ¿Podría escuchar nuestra historia?». Y escuchó, atentamente, con la mirada de quien ya había tenido puertas cerradas en la infancia y ahora sabía cómo abrir otras puertas para quienes aún estaban fuera. En poco tiempo, su fama se extendió, no por sus bellos discursos, sino porque escuchaba, porque comprendía, porque creía que la justicia no era un privilegio para quienes podían pagar, sino un derecho para quienes tenían fe. Algunos decían que tenía un don, otros juraban que había una luz a su alrededor, como si el cielo siempre estuviera cerca. Habla como un ángel, pero lucha como quien ha llorado mucho, comentó un anciano en el mercado. ¿Crees que el bien recae en quienes siembran el bien? Que incluso los pasos dados en silencio, los gestos ocultos, el sufrimiento no expresado, se cosechan después como flores que florecen en lugares inesperados. Mateo no buscaba reconocimiento, pero algo más grande lo guiaba. Y fue precisamente cuando su misión parecía clara que llegó una carta, con sello oficial, palabras formales y un origen inesperado. Una llamada que no provenía de la gran ciudad ni de las autoridades locales, sino de un lugar olvidado en el tiempo.
un lugar que creía haber dejado atrás, y al leer el nombre del remitente, sus ojos se llenaron de algo que no había sentido en años, porque el destino, cuando lo trazan los cielos, siempre sabe el camino de regreso. La carta llegó una mañana cualquiera, mientras Mateo organizaba documentos para un nuevo caso. Entre carpetas desgastadas y papeles garabateados con historias de dolor y esperanza, un sobre distintivo, con el escudo del ayuntamiento en relieve, yacía como esperando el momento oportuno para ser abierto. El sello decía San Rafael del Monte. El nombre permaneció en su mirada unos segundos. Era como si el pasado hubiera encontrado un atajo hacia el presente. Sostuvo el sobre con firmeza, respiró hondo e incluso antes de romper el sello, ya sabía que no era solo una invitación. Era una citación, un ajuste de cuentas entre el chico que había sido rechazado y el hombre que ahora se tomaba la justicia por su mano. Al abrir la carta, la leyó con atención. La comunidad local buscaba, mediante votación, un nuevo juez para el pueblo. La administración anterior había terminado por edad, y el Consejo Regional había sugerido posibles nombres para asumir el cargo, y quien recibió la mayor cantidad de votos, por unanimidad, fue él, Mateo Ruiz. Se quedó inmóvil. El papel temblaba entre sus dedos. Por un lado, sentía que el corazón le latía más rápido, como quien redescubre algo preciado. Por el otro, una sombra de incertidumbre persistía. ¿Volver allí? ¿Al mismo lugar donde fue rechazado, ignorado, expulsado con un bulto a la espalda y lágrimas en los ojos? Guardó la carta, miró por la ventana de su pequeña oficina y guardó silencio. La gran ciudad le había dado voz, respeto y espacio. Pero algo en esa propuesta parecía más grande que un trabajo. Parecía espiritual, como si el cielo mismo quisiera cerrar un ciclo que aún estaba abierto. Más tarde ese mismo día, visitó a don Ernesto. Ya anciano, de cuerpo frágil y voz grave, el hombre aún conservaba firmeza en la mirada. Mateo leyó la carta en voz alta, sintiendo el peso de las palabras con cada línea. «Quieren que vuelva como juez», dijo, tratando de ocultar su vacilación. Don Ernesto tosió levemente, apoyó la mano sobre la mesa y habló con la calma de quien posee sabiduría. «Hijo, hay puertas que solo se abren cuando el alma está lista. Huiste de allí porque tenías que sobrevivir, pero ahora es momento de regresar por decisión propia, no por dolor». Mateo bajó la cabeza con los ojos húmedos. Don Ernesto añadió: «La verdadera justicia no se trata de ganar algo. Se trata de regresar y transformar el lugar que intentó destruirte, y transformarlo con dignidad». Estas palabras lo acompañaron en los días siguientes, y así, tras una profunda reflexión, respondió a la carta con un sí. Cuando llegó a San Rafael del Monte, nada parecía haber cambiado. Los mismos caminos de tierra, la misma campana en la capilla, el mismo olor a estufas de leña proveniente de las humildes casas. Pero ahora ya no era el niño rechazado, era el hombre que había triunfado sin necesidad de lastimar a nadie. Bajó del vehículo con postura firme, vestido con ropa sencilla y mirada serena. Algunos residentes se acercaron, intentando comprender quién era aquel desconocido. Nadie lo reconoció a primera vista. La edad había cambiado sus rasgos. El tiempo le había dado una expresión diferente, una fuerza diferente. Pero hubo alguien que lo reconoció inmediatamente: Estela. Estaba en su porche ahora con el pelo blanco, la piel arrugada y una postura encorvada. Al verlo, palideció. Sus manos comenzaron a temblar. El tiempo se detuvo para ella. Por un instante, todo volvió a la memoria. El grito, el empujón, el portazo tras el niño que lloraba. Intentó apartar la mirada, pero Mateo la mantuvo fija. No con resentimiento,
no con acusación, sino con la firmeza de quien ha regresado, no para vengarse, sino para cumplir un propósito que ni ella ni la aldea comprenderían jamás del todo. Era Estela, la misma que una vez gritó que ya no era su problema, y ahora, por primera vez, se dio cuenta de que ese chico se había convertido exactamente en lo que nunca imaginó: el hombre que escribiría un nuevo destino para todos. El camino de tierra parecía más pequeño de lo que Mateo recordaba. El árbol junto a la puerta, antes alto y frondoso, ahora estaba seco, con ramas torcidas y hojas amarillentas que apenas ofrecían sombra. Cada paso que daba hacia aquella casa cargaba con un peso ancestral, como si el suelo aún guardara el recuerdo de sus pequeños pasos descalzos, apresurados por el dolor. Pero ahora ya no era el niño rechazado, era el juez recién nombrado, con la misión de traer equilibrio, orden y protección a un pueblo que durante mucho tiempo había ignorado a los más vulnerables. Se detuvo ante la puerta de madera, oscurecida por el tiempo. Era la misma puerta que se había cerrado tras él años atrás, cuando aún sostenía un pan duro y un cuaderno desgastado en las manos. La madera aún crujía con el viento, el pomo estaba desgastado, los mismos detalles, las mismas marcas, pero en ese momento todo era diferente. No había miedo, ni amargura visible en sus ojos. Había firmeza, una paz cimentada sobre las cicatrices y la fe. Llamó 2 veces. El sonido resonó en el pequeño recibidor y durante unos segundos nadie respondió. Entonces se acercaron pasos lentos. El pestillo se movió vacilante. Cuando la puerta por fin se abrió, ella estaba allí. Estela. Su cabello estaba ahora completamente canoso, recogido en un moño suelto. Sus manos, antes firmes, temblaban ligeramente. Sus ojos, antes llenos de dureza, ahora parecían nublados, como si lucharan por ver el tiempo transcurrido. Llevaba un chal descolorido sobre sus delgados hombros y una mirada que mezclaba sorpresa, miedo y vergüenza. «¿Qué viniste a hacer aquí?», preguntó con voz débil, casi un susurro. Mateo la miró lentamente. El silencio entre ellos pareció detener el tiempo por unos segundos. No había tensión, había algo más profundo. Una especie de justicia espiritual que no se grita, sino que se impone con la simple presencia de alguien que ha sobrevivido a la injusticia. «No vine a vengarme», respondió con firmeza. «Vine a hacer lo que nadie ha hecho por mí». Frunció el ceño, indecisa entre abrir la puerta o cerrarla. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, sino de conciencia. El recuerdo del día en 1900, que lo había echado como si se deshiciera de algo inútil, volvió a ella. Recordó al niño llorando, el silencio de los vecinos, la oración murmurada en la capilla. Lo recordaba todo, y ahora él estaba allí, crecido, vestido con sobriedad, y con ojos que habían visto mucho más de lo que ella jamás podría comprender. ¿Tú eres juez ahora?», balbuceó. «Me designaron para esta región por votación del propio pueblo», respondió con calma. Miró al suelo, como si no pudiera mirarlo a la cara más que unos segundos. La vergüenza la agobiaba y al mismo tiempo una extraña sensación de alivio empezó a apoderarse de ella. Quizás porque se dio cuenta de que no le hablaba con resentimiento, quizás porque sentía que no sería castigada. Pero ese algo, sí, había cambiado. Mateo dio un paso adelante, miró dentro de la casa, reconoció los mismos muebles, el mismo olor a madera quemada, los viejos retratos en la pared. Pero había algo que no había estado allí antes. Silencio. Ese silencio que solo habita donde la soledad se ha instalado. ¿Vives solo?, Estela asintió, todavía en silencio. «No vine a quitarte nada, vine a transformar lo que necesita ser transformado, empezando por aquí. Lo que me hiciste
no define lo que voy a hacerle a los demás. Sus palabras no fueron como bofetadas, sino como espejos. Y Estela, aún sin comprenderlo del todo, supo que ese momento era el comienzo de algo más grande, una nueva era. Y así, ante la misma puerta donde todo empezó, también comenzó la cosecha de una nueva justicia, no la que castiga con furia, sino la que sana con verdad, la que no necesita gritos para ser escuchada, la que llega con el tiempo y se transforma sin pedir permiso. La sala del Consejo del Pueblo era sencilla, con paredes de adobe y bancos de madera dispuestos en círculo. El aroma a café recién hecho y papeles viejos se mezclaba con las voces bajas de los ancianos de la comunidad, reunidos para escuchar las palabras del nuevo juez. Mateo, ya juramentado oficialmente, no necesitaba alzar la voz para hacerse oír. Su presencia inspiraba respeto, pero lo más impresionante era su serenidad. No hablaba como alguien que intentaba demostrar algo, sino como alguien que había comprendido el sufrimiento en su raíz más profunda. No estamos aquí solo para imponer normas, estamos aquí para corregir lo que se ha ignorado durante años, dijo mientras caminaba lentamente por el centro de la sala. Necesitamos proteger a quienes nadie protege, a los pequeños, a los olvidados, a los que no tienen voz. Luego presentó 3 propuestas que pronto se convertirían en ley. La primera, una garantía de protección integral para los niños huérfanos, con derecho a vivienda, educación y atención emocional. La segunda, prioridad absoluta para las viudas en los programas sociales del pueblo, reconociendo las décadas de abandono silencioso que muchas sufrieron. Y la tercera, una política de respeto obligatorio para las personas mayores, con vigilancia del maltrato y fomento de la integración comunitaria. Algunos miembros del Consejo intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca habían oído a nadie hablar así, ni con tanta claridad, ni con tanta verdad. ¿Cómo se te ocurrieron estas ideas?, preguntó don Abel, el mayor de los asesores. Mateo respondió sin dudarlo, porque yo era uno de ellos. Conozco ese dolor. Esa frase resonó como un trueno silencioso entre los presentes. Y así fue como, en los meses siguientes, el pueblo comenzó a cambiar. Casas que habían quedado olvidadas fueron renovadas con la ayuda de proyectos de trabajo comunitario organizados por jóvenes. Mujeres que nunca habían sido escuchadas comenzaron a ser consultadas en las decisiones públicas. Los niños que antes caminaban descalzos por las calles ahora tenían clases, libros y refrigerios. Los ancianos, antes aislados en sus casas, fueron invitados a reuniones, celebraciones e incluso a grupos de narradores. Mateo no se escondió tras un escritorio. Caminó por las calles de tierra, se sentó en los escalones de los porches y escuchó las historias de cada residente con genuina atención. Señoría, mi nieto me está contestando mal y mi hija ya no quiere saber nada de la iglesia. ¿Qué haría usted? Primero escucharía su silencio, doña María, porque a veces el silencio esconde heridas que ni siquiera ellos entienden. Su forma de hablar no era técnica, era humana, y eso marcó la diferencia. La gente empezó a sentirse vista. Por primera vez en décadas, los pobres no solo existían, sino que importaban. Las viudas ya no eran una carga. Los huérfanos dejaron de ser invisibles. Los ancianos empezaron a tener nombre e historia. Un día, Mateo caminaba solo por la calle principal cuando se detuvo frente a la capilla donde, a los 8 años, había ofrecido una oración desesperada. El tiempo no había borrado el recuerdo de ese momento. Se acercó a la puerta, tocó la madera envejecida y susurró para sí mismo: «Gracias, Señor,
por no dejarme ahí. Cerró los ojos unos segundos y dejó que el viento se llevara parte de esa emoción contenida. En ese momento ya no se trataba de él, se trataba de todo lo que representaba para esa comunidad. Se trataba de justicia, fe y transformación. ¿Alguna vez has regresado a un lugar donde te hirieron y te dejaron en paz? Hay algo sagrado en ese tipo de regreso, como si el alma, después de tanto vagar, redescubriera un pedazo de sí misma en el mismo suelo que una vez fue pisoteada. Y para quienes veían a Mateo caminar por las calles ahora, ya no era solo el juez, era la esperanza viva de que Dios puede, en efecto, usar el dolor como herramienta y hacer que la justicia florezca donde antes solo había silencio. Pero el verdadero cambio, el más profundo de todos, aún estaba por llegar. Y nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho lo que traería. Pasaron los días y con el tiempo, la presencia de Mateo como juez comenzó a cambiar no solo las leyes del pueblo, sino también los corazones. La transformación era visible en las calles, en las casas renovadas, en los niños que ahora tenían voz. Pero había un lugar donde los cambios aún no habían llegado. Un lugar silencioso y olvidado, donde la soledad se había instalado como una enfermedad lenta, la casa de Estela. La mujer que antes era temida por su temperamento duro apenas podía levantarse de la cama. La enfermedad llegó como esas visitas del tiempo, lenta pero implacable. Sus rodillas ya no sostenían su cuerpo, sus ojos se apagaron lentamente y su apetito se había convertido en solo un recuerdo. Ningún familiar vino, ninguno de los sobrinos a los que una vez ayudó apareció. Los vecinos, antes cautelosos, ahora solo observaban desde la distancia. La vida da lo que da, murmuraban en las esquinas. Ahora cosecha lo que sembró. Pero en medio de las conversaciones surgió una pregunta. ¿Mateo la dejará marchitarse sola? ¿Hará lo mismo que ella le hizo? Las palabras corrieron por el pueblo como el viento. La gente observaba desde lejos, ansiosa por ver si el juez se tomaría la justicia por su mano o con el corazón en la mano. Una tarde, una carreta se detuvo frente a la casa de Estela. Un médico bajó con un maletín de cuero y un auxiliar cargando mantas y bolsas de medicinas. Entraron directamente sin hacer ruido. Poco después apareció Mateo. Estaba solo. No vestía la ropa formal de su oficina ni tenía el aspecto de un juez. Vestía una camisa sencilla, pantalones de lino y la mirada serena de quien ya había ganado batallas internas más grandes de lo que cualquier frase podría describir. La puerta principal seguía crujiendo como antes. Entró sin pedir permiso. La casa estaba oscura y sofocante. Olía a té olvidado y a polvo acumulado. En el dormitorio, tumbada en una cama estrecha, Estela apenas giró la cabeza al percibir su presencia. Su frágil cuerpo, cubierto por finas mantas, apenas disimulaba su agotamiento. «¿Eres tú?», murmuró con dificultad. «Sí», respondió acercándose. «Soy yo». Intentó enderezarse, pero no pudo. Sus ojos, antes duros, ahora estaban llenos de lágrimas. No de emoción, sino de vergüenza. «Podrías haberme dejado así. Era lo justo», dijo débilmente. Mateo se sentó junto a la cama, tomó una de sus manos y le habló suavemente, como confesándole al tiempo. «Me rechazaron, pero nunca dejé de ser hijo de Dios. Y por eso no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para hacer lo que Él me enseñó». Estela cerró los ojos. Una lágrima rodó por su sien. No hubo más palabras. En ese gesto, todo quedó dicho. Él pagó el tratamiento, mandó reparar partes de la casa que se estaban cayendo a pedazos, instaló un timbre con línea directa a la enfermería del pueblo para que pudiera recibir atención.
Y lo hizo sin decírselo a nadie, sin discursos, sin juicios. Simplemente actuó, con la dignidad de quien entiende que la verdadera justicia no busca venganza, busca reparación. Los habitantes del pueblo se enteraron poco a poco de su decisión, pero Mateo nunca la confirmó. Continuó con sus rutinas, sus audiencias, sus paseos por las calles. No buscaba aplausos, no buscaba aprobación, y fue este silencio el que lo decía todo. «Es diferente», dijo una viuda en el mercado, «porque solo alguien que está muy bien curado por dentro es capaz de cuidar a alguien que le hizo daño». En casa de Estela, entre remedios y suspiros, algo empezó a cambiar. La anciana, que ya se acercaba a sus últimos días, empezó a ver la presencia de Mateo no como una carga, sino como una esperanza. Y aún sin fuerzas para redimirse, comprendió en el fondo que el perdón había llegado, y que el chico, al que una vez había expulsado con desprecio, había regresado hecho hombre, para enseñarle en silencio lo que significaba ser digna. Y en ese gesto, sin pompa, sin anuncio, el cielo se hizo presente en la tierra. La justicia que viene de Dios no necesita ruido. Llega en el momento oportuno, con manos que sanan y ojos que ven más allá del dolor. La mañana que amaneció en San Rafael del Monte ese día parecía diferente. El cielo era de un azul más claro, el viento traía el aroma del maíz en flor y por primera vez en muchos años los residentes parecían caminar con el corazón más ligero. La plaza principal, sencilla y rodeada de bancas de madera, estaba llena de familias, niños, ancianos y viudas, todos reunidos ante la pequeña estructura improvisada que servía de escenario. La noticia se había extendido. Estela, la mujer que durante años había sido temida por su frialdad, quería hablar. Y, delante de todos, la gente se reunió no solo por curiosidad. Muchos aún recordaban el día en que echó a Mateo de su casa como si fuera una carga. Todos habían susurrado, juzgado, observado, pero nadie había hecho nada. Y ahora estaban allí para escuchar el desenlace de algo que parecía haber durado toda una vida. Estela fue llevada en una silla, con su frágil cuerpo envuelto en un chal bordado. Su expresión era la de alguien que luchaba con la vergüenza, pero sabía que debía enfrentar su pasado. Con esfuerzo se puso de pie, con la ayuda de un bastón, miró a la multitud y su voz, aunque baja, estaba cargada de verdad. Ya no soy la mujer que era. Hice cosas que me avergüenzan. Alejé a un niño que solo quería amor. Rechacé a un niño que Dios me confió. Y él lo vio. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, abrumadas por la emoción. Los niños abrazaron a sus madres. El silencio que siguió fue como un altar. Hoy, delante de todos ustedes, pido perdón. No solo a Mateo, sino a Dios, porque lo que le hice, también se lo hice a él. Mateo, sentado junto a otros miembros del consejo local, mantuvo la cabeza gacha un momento. Luego se levantó, se acercó a ella y la sujetó por los hombros. El simple gesto fue suficiente para hacer llorar hasta a los corazones más duros. «Doña Estela», dijo con firmeza, «la verdadera justicia cura, no solo castiga». Ella rompió a llorar allí mismo, apretando el rostro contra su pecho. Ese juez, ese líder, ese hombre al que había rechazado como a un trapo viejo, ahora la abrazaba ante el pueblo, no para humillarla, sino para elevarla al perdón. Ese momento conmovió profundamente al pueblo. Nunca antes se había presenciado una escena semejante. No había juicio allí, solo redención. Y el pueblo, inspirado por esa reconciliación divina, decidió inmortalizar ese día con algo simbólico. Así surgió el Día del Niño Justo, una celebración anual
en honor no solo a la travesía de Mateo, sino a todos aquellos que, como él, fueron olvidados, maltratados, ignorados, y sin embargo, eligieron el camino del bien. La primera celebración tuvo lugar esa misma semana. Los niños del pueblo dibujaron carteles con palabras como fe, justicia, perdón y amor. Las viudas organizaron un círculo de oración para las madres que crían solas a sus hijos. Los ancianos compartieron historias de superación y un grupo de jóvenes plantó un árbol en el centro de la plaza en honor a los huérfanos. Mateo observaba todo desde lejos, sentado en las escaleras de la capilla. No buscaba aplausos, solo dejar que su corazón respirara en paz. La campana de la iglesia, que llevaba mucho tiempo cansada y oxidada, fue restaurada y, al final de la ceremonia, resonó con fuerza. Su sonido resonó por las montañas como si el cielo mismo respondiera. Era como si Dios dijera, ahora sí, ahora esta tierra está lista para florecer. Y allí, ese día en que el pasado y el presente se abrazaron bajo la luz de la misericordia, Dios selló una historia que parecía imposible. La historia de un niño rechazado, una mujer endurecida, un pueblo dormido y una justicia que, en lugar de herir, eligió sanar. Mateo continuó sirviendo a San Rafael del Monte con la misma humildad que había mostrado años atrás, cuando nadie lo reconocía salvo la mujer que lo había expulsado. Pero ahora su nombre era sinónimo de justicia, respeto y esperanza. La gente lo llamaba el juez del pueblo, no por formalidad, sino por cariño. Era el hombre que escuchaba antes de juzgar, que se sentaba junto al pueblo antes de subir al podio, que extendía la mano antes de señalar el error. Y así, día tras día, año tras año, se convirtió en parte viva de la memoria y el alma de ese lugar. Durante más de 2 décadas, Mateo fue más que un juez. Fue consejero, protector y mentor. En su tiempo libre visitaba escuelas, hablaba con adolescentes y se esforzaba por recordarles a los niños que nadie nace olvidado por Dios, aunque el mundo intente hacerles creer lo contrario. Era común verlo bajo un árbol, rodeado de jóvenes atentos, mientras contaba su propia historia, no como un héroe, sino como alguien que triunfó porque nunca dejó de creer. Un día, mientras observaba a un grupo de jóvenes discutiendo casos legales en un cuaderno desgastado, tuvo una idea que cambiaría el destino de muchos. Decidió fundar una facultad de Derecho dirigida exclusivamente a jóvenes pobres del campo. No había matrícula, no se exigía apellido, solo el deseo de aprender y transformar. La escuela recibió el nombre de Instituto Don Ernesto de Justicia, en honor al hombre que le dio techo, pan y libros cuando nadie más lo hizo. A la entrada de la institución, mandó construir una placa de madera que decía: «La justicia comienza cuando alguien es visto, y florece cuando alguien cree». Allí, los hijos de los agricultores, los nietos de los artesanos y los huérfanos encontraron un camino. Mateo enseñó más que solo leyes. Enseñó que la fe y la dignidad van de la mano, y que la justicia no es un documento firmado, sino una acción encarnada. Sus alumnos aprendieron que antes de hablar en voz alta hay que escuchar en silencio. Una tarde, ya anciano, reunido frente a la capilla con la comunidad, Mateo pronunció su último discurso como juez. Tenía el cabello blanco, el rostro surcado por suaves arrugas y una inusual serenidad en la mirada. Habló lentamente, con palabras que brotaban de lo más profundo de su alma. Todo tiene su tiempo, y todo tiene un propósito, incluso el dolor que no entiendes, incluso el abandono que duele. Nada es casualidad si se pone en las manos adecuadas. La gente escuchaba en silencio. Muchos lloraban,
Algunos estrechaban con fuerza las manos de sus hijos, como si quisieran sellar ese momento en los corazones de la siguiente generación. Mateo continuó: me rechazaron, dormí a la intemperie, caminé con hambre, pero Dios no me abandonó, me moldeó, me levantó y me trajo de vuelta, no para castigarme, sino para sanar. Las palabras no fueron una despedida, sino una revelación. Ese niño que una vez lloró de rodillas en una capilla, ahora terminaba su ciclo como símbolo de algo más grande que él mismo. No fue solo una historia de superación, fue la prueba viviente de que hay dolor que prepara, hay silencio que moldea y hay fe que mueve montañas. Mateo creyó cuando nadie más lo hizo, y por su firmeza fue honrado por el mismísimo cielo. Se convirtió en un faro para los olvidados, un refugio para los débiles y un recordatorio de que la justicia divina, aunque silenciosa, nunca falla. Si esta historia te conmovió, es porque Dios también quiere hablarte. Suscríbete para más historias como esta y permite que tu fe siga alimentándose con testimonios que transmiten verdad. Y si tú también crees que lo imposible puede suceder, entonces necesitas escuchar lo que viene después, porque cuando la fe guía tus pasos, incluso los caminos más improbables se convierten en el camino correcto.